Queremos reconocer y dar gracias a Dios por eso. Espero que todos hayan disfrutado. Y bueno, como dije ayer, se echaron de menos a los que no pudieron ir. Y por eso no me saqué la foto oficial. Me dijeron la foto. No, no están todos, así que después van a faltar. Así que nos faltará el año en que nos podamos sacar toda la foto. Después de la mañana me regalen un cuadro con las flores. Lo tengo ahí en mi escritorio. Lo veo todos los días. Algunos los tengo rayados. No. Le dice carita, le dice. Orejita, claro. Así que no se dio la instancia, la verdad, y otros tenían que salir temprano, así que por eso, más que nada. Bien. Ayer, todo cansado, llegamos a repasar. Se me caían los ojos, así que repasé un estudio y hoy día en la mañana el otro. Y quedaron inconscientes anoche, ¿no? Yo quedé inconsciente. Empecé a ver una serie y ahí quedó la serie andando, yo creo. Quedé inconsciente. Así que bueno, estoy haciendo tiempo para llegar a mis notas porque están muy abajo. ¿Tenemos el compu, no? Bien, comenzamos a estudiar entonces acerca de los dones espirituales. Perdón, la clase, voy a acordarme siempre. La clase, siempre se me olvida. La clase. Ya. ¿Ya? Oh, esta cuestión de ahí. Abre las patas bien. No sé, que todavía no la puesto. ¿Ya? No, pero colócame el computador si quiero hacer el repaso. Sé que tenéis tiempo para eso. Quiero hacer un repaso. ¿Pero lo tenéis cerrado? No importa. Ah. Ya. Y eso, bien abajo. Ahí está. Yo lo noto solo. Bien, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué están hablando? No sé por qué están hablando. No sé. Están repasando, ¿cierto? Sí. Ya. Yo pensé que estaban repasando el estudio. Estamos hablando acerca de los dones espirituales. Ya empezamos la escuela, por favor. Tengamos el respeto reverente que se merece. Empezamos la escuela. Dones espirituales. Partimos, ¿cierto?, con 1 de Pedro, capítulo 4, 10, donde se nos habla que debemos administrar bien los dones. Estamos hablando de la mayordomía, ¿cierto? Por eso estamos en el ser, en la parte espiritual. Así que debemos administrar nuestra área espiritual de buena forma para tener una buena mayordomía de todo mi ser. Y eso le dé a Dios, la gloria a Dios, ¿cierto? Y 1 de Pedro 4:10 nos habla sobre eso. ¿Qué dice? Debemos entender que dentro de la obra del Espíritu Santo hay algo que cada hijo de Dios le fue otorgado y es dones, ¿cierto? Por lo menos a cada verdadero creyente se le ha dado un don para que lo administre en la obra de Dios y en la iglesia. A Dios le agrada dar, ¿cierto? Dice, fue el Padre quien dio a su Hijo, el Hijo quien dio su vida y el Espíritu Santo, ¿cierto?, da dones a nuestra vida. ¿Qué más vimos? La definición de un don. ¿Se acuerdan la definición de un don? ¿Alguien? ¿Se acuerda más o menos? Más o menos. Un regalo, ¿ya? Un regalo. Un regalo otorgado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ok, ¿alguien más tiene algo que complementar? Una habilidad sobrenatural. Una habilidad sobrenatural, ¿cierto? Una cualidad, pongámosla ahí, sobrenatural, para que sea diferente a las humanas. Entonces, ¿dónde parece que tú hiciste algo? No. Ahí está.
Bueno, los dones, dice entonces, un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. Aquí hay que hacer dos distinciones. Un don es lo mismo que una habilidad. No, ¿cierto? Una habilidad humana no es lo mismo, ¿cierto? Y la distinción entre el don del Espíritu, ¿cierto? Y los dones del Espíritu. ¿Cuál era el don del Espíritu? La salvación. ¿Pero cuándo? Al momento de la salvación recibíamos el Espíritu Santo, ¿cierto? Ese fue el don del Espíritu. Ahí sí. El alcance de los dones espirituales. Hay creyentes que no tienen dones espirituales. ¿Verdadero? Falso. Falso. No. Cada creyente tiene por lo menos un don. ¿Quiénes son? Hermana Karen, los más nuevos, ¿cierto? La hermana Gloria. Tienen un don. Tienen que descubrirlo, sí. Tienen un don. ¿Y quién más está? ¿No está la hermana? Ningún creyente tiene los mismos dones que el otro. Esto sonaba medio confuso, pero lo que quiere decir es que hay una variedad de dones en la iglesia. Y que no, una iglesia no va a ser solamente, toda la iglesia tiene el don de evangelismo. No. Toda la iglesia tiene el don de misericordia. No, porque estaría desbalanceada la iglesia. Así que en la iglesia hay una variedad de dones. Usted tiene un don, yo tengo otro don. Y así. Mi don es el mejor don y está por sobre los demás. ¿Está bien eso, no? No. Todos los dones son necesarios. ¿Ah? Yo tengo todos los dones espirituales. ¿Es posible eso? No, ¿cierto? Solamente Cristo los tenía. No puede ganar, ¿cierto?, por mérito un don espiritual. No hay nada que yo pueda hacer, igual que la salvación. No hay nada que yo pueda hacer. Es un regalo de Dios. El Espíritu Santo decide qué don obtengo. Yo no le puedo decir, Espíritu Santo, por favor, dame este don porque así me va a ir mejor. No, Él me da el don y Él reparte como Él quiere, ¿cierto? Los dones que se me han dado son permanentes. Debo desarrollar los dones que Dios me da. Hay que desarrollarlos, ¿cierto? Es un pecado desperdiciar los dones que Dios me dio. Y ahí leímos, ¿cierto?, varios versículos la vez pasada. Tercero, vimos el propósito de los dones espirituales. Como parte principal y aún de la mayordomía está el propósito de glorificar siempre a Dios. Y segundo, edificar la iglesia. Los dones no tienen su función fuera de la iglesia. Son para ser utilizados dentro de la iglesia y aún en el crecimiento de la iglesia. No me puedo llevar mi don y ser un hombre exitoso en el mundo utilizando el don que Dios me dio. Eso es incorrecto. Su uso especial y fundamental es en la iglesia, y que me pueda servir para otras cosas es algo secundario. También obviamente no son para mi beneficio. Yo tengo este don y con este le voy a sacar todo el provecho para mí, para llevarme toda la gloria, como siempre digo yo, el éxito. No, son para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Los dones están para ser utilizados unos en otros. Son para producir madurez y estabilidad en la familia de nuestra iglesia. Y ahí vimos tres consideraciones, ¿cierto? Las motivaciones, los ministerios y las manifestaciones. Eso ya lo vimos, así que no tienen por qué estar... ya lo vimos ya. Ahora sí vamos a materia nueva. Vamos anotando los que quieran anotar, porque vamos a ir avanzando. Quedamos ahí, ¿cierto? En el número 4. El abuso de los dones espirituales. Hay formas de abusar de los dones, de utilizarlos de mala forma, de exacerbar, ¿cierto?, el uso del don. Y aquí ya usted puede ver tres formas. Primero que todo, vamos a ayudándome con la lectura, por favor. Primero, entonces, letra A, no usar los dones concedidos. Una forma de abusar de los dones es no usar los dones concedidos. 2 Timoteo 1:6, 1 Timoteo 4:14, 1 Pedro 4:11, la parte B, y Romanos 12:6 al 8. ¿Está grabando? Me pongo la de encima. Bien, ¿quién me puede ayudar con 2 Timoteo 1:6?
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Es 1 Timoteo 4:14. Cualquier hermana, por favor. No descuides el don de que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. No descuides, ¿cierto? Te aconsejo que avives. Hay un abuso al no usar los dones concedidos. 1 Pedro 4:11, la parte B. Para que todos, para ella, ¿no? O léalo entero si quieres, para que no nos confundamos. Según uno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, pero el poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Romanos 12, versículo 6 y versículo 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que decide con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Entonces, parte de abusar de los dones espirituales es no usar los dones concedidos. Se deben avivar y usar los dones espirituales de acuerdo a 1 Timoteo 4:14 que leímos. Un don espiritual puede ser descuidado. La intención de Dios es de que sea avivado a través de escudriñar la palabra de Dios, las escrituras, permaneciendo en ellas y usándolos para la gloria de Dios, como nos dice 1 de Pedro. De acuerdo con Romanos 12, ¿cierto? Versículos 6 y 8, Dios espera que nosotros nos concentremos en ejercitar nuestro don en la iglesia, según lo que leyó mi hermano Juan. ¿Dónde se ve eso? En el versículo 6 y versículo 8. ¿En qué frases? Dios espera que nosotros nos concentremos en ejercitar, ¿cierto?, nuestro don en la iglesia. ¿Se le ocurre? ¿Ah? No. Según en Romanos 12, versículos 6 y 8. Dios espera que ejercitemos nuestros dones en la iglesia. En dos frases. Primero dice, úsese. Que lo usemos. Y también dice, y el que. Y ahí nos habla, ¿cierto?, para que usemos ese don en la iglesia. Otro abuso de los dones es tratar de usar o imponer dones que no nos fueron concedidos. Eso también es un abuso. Tratar de usar o imponer dones que no nos fueron concedidos. 1 Corintios 12, 29 al 30. 1 Corintios 12, 29 al 30. Sí, pero tiene que leerlo. 29 al 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Y hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo es nuestro el camino aún más excelente. Debemos estar conscientes de que no se debe proyectar o imponer un don. ¿Me están escuchando ahora, cierto? ¿Sí bien? Ya. Debemos estar conscientes de que no se debe proyectar o imponer un don, ¿ya? No hay que esperar que otros sirvan de la misma forma en que uno lo hace y que tengan los mismos resultados que uno tiene. Eso no lo puedo yo imponer en otros. La gente, por ejemplo, con el don de misericordia, esperan que todos los demás sean tan misericordiosos como Él es, o como ellos son, ¿cierto? La gente con el don de profecía quieren que todos sean tan confrontacionales como ellos. Y si juntamos al de misericordia con el de profecía, no debemos esperar una discusión, ¿cierto? Las personas con el don de administración esperan que los demás sean tan organizados como ellos. Y dicen, no puedo creer que sean tan desordenados.
¿Cierto? Pero no podemos imponer un don. La gente con el don de evangelismo, ¿cierto? Que traen 100 personas a la iglesia y los demás, ¿qué pasa? Se sienten culpables porque con suerte pueden traer a una, alcanzan a traer una personita a la iglesia. ¿Por qué yo no puedo hacer eso, cierto? Se pregunta. Uno siempre que no tiene el don de evangelismo sufre con eso. ¿Por qué a otro le sale tan fácil y a uno le cuesta tanto traer a una persona o hablarle a una persona? Hay diversos dones, hermanos, y habilidades diferentes. Y no debemos proyectar o imponer nuestros dones a otros. No debemos hacer eso. Otro tipo de abuso. ¿Hasta ahora estamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? No testimonio, no digan, a mí la otra vez me querían hacer así, me sentí dañado. No, eso no. Ahí lo vamos a ver. Los míos, no. Lo que pasa es que tienes que entender el contexto de lo que estamos leyendo. Hay dones que al final, como por ejemplo el don de lengua, que no edificaba a nadie, más que a la misma persona. Y ahí después habla del contexto, después en los capítulos 14, habla de que se use mejor el don de profecía, porque el de profecía, que era predicar la palabra, sirve para edificar la iglesia. Pero también está hablando, y se complementa con lo que vamos a decir también con el capítulo 13, que hay algo mejor que eso, que es el amor. ¿Me entiendes? Entonces tiene todo su contexto que hoy día no... Pastor, tengo una duda a propósito cuando vos edificar la iglesia. Entonces, ese don de edificar la iglesia no se refiere al don que están haciendo ahora, que están buscando el culto nuevo. No. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre uno y otro? Cuando partimos de este estudio más o menos, y lo hemos dicho varias veces, la Biblia dice que nosotros en Corintios somos el templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia, las personas son la iglesia. Lo que estamos construyendo, que claro, se conoce comúnmente como iglesia, pero lo que estamos construyendo es un local. Si ese local no estuviera, si nosotros no nos congregásemos en ese local, no sería una iglesia, sería siempre un edificio. La iglesia la formamos nosotros las personas. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con ¿cierto? Con la edificación de la iglesia. Ahora, seguimos entonces. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Creo que nombro incluso después más detallado lo que preguntó hermano Iván. Creo que porque lo vi, me acuerdo que lo vi. El tercer abuso, que también es importante, no usar los dones con amor. Y aquí, por ejemplo, mi don, que es de profecía y que otros también lo tienen, pueden salir trasquilados porque dicen, como yo tengo el carácter, voy y le pego un hacha a la persona en la cabeza. Está usándolo mal. Porque no porque tenga ese don va a ser una persona confrontacional, iracunda, ¿cierto? Que reacciona mal. Es que yo tengo ese don de profecía. Está mal, está en la carne. Y así los otros dones también. Entonces, no usar los dones con amor es uno de los más grandes abusos que se da en la iglesia. No usar los dones con amor. Y aún Corintios 13, que vamos a ver, lo menciona. Leamos Corintios 13, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Si yo hablase de lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Darse cuenta de que el uso de mis dones, ¿cierto? Sin amor, no vale la pena, ¿cierto? Dice, no sirve de nada. No es un accidente que el capítulo más importante de la Biblia, donde personifica el amor o habla sobre el amor, esté insertado entre medio de los dones, entre el capítulo 12 y 14. No es casualidad, ¿cierto? Eso es inspirado por Dios y tiene un significado. Y por eso está inmerso entre medio del versículo 12 y 14, que nos hablan sobre los dones y el abuso de los dones.
justo entonces en medio de una enseñanza sobre los dones espirituales, el apóstol Pablo para y dice, a propósito, ¿cierto? A propósito de, hablemos del amor, de un camino más excelente, como dice el versículo 12:31. Dice que hay un camino más, ¿qué dice? Para 12:31. Primera de Corintios. ¿Ah? Léalo. Eso es, ¿cierto? Mas yo muestro un camino más excelente, ¿cierto? Está hablando de lo... Vamos a ver por qué le dice eso Pablo más adelante. Tengo puras promesas para más adelante, pero espérenme. Está en la nota. Dice, hablando de los dones, ¿cierto? Y de la variedad de dones y del cuidado de la iglesia y de la edificación de la iglesia. Dice, detengámonos un poquito porque tengo un camino mejor. Y que al aplicar ese camino y al seguir ese camino, sus dones van a poder ser ejercitados bien y bien administrados. Y van a poder crecer como iglesia. Por eso dice, detengámonos un poquito en el amor. El amor es importante en la iglesia y en la vida del creyente. Si no tengo amor, ¿cierto? Nada soy. ¿Cuántas veces se abusan de los dones? ¿Cuántos hombres han abusado de los dones, ¿cierto? Solo la eternidad va a revelar la cantidad de hombres que ha habido y hay en el ministerio que nunca tendrán que haber estado ahí y abusaron de los privilegios que Dios les dio. Por otra parte, ¿cierto? E igualmente trágico, sin duda ha habido un gran número de hombres llamados al servicio de Dios que nunca respondieron al llamado del Señor. Pero tal vez el mayor de los abusos de todos es utilizar los dones sin amor. Sin amor. Y aún hablaba yo de profecía, pero aún el de misericordia. Cuando no reprende lo que tiene que reprender de buena forma, está aplicando, no tiene una falta de amor, porque está dejándole a la persona en el pecado por decir, no, pero disculpemos, ¿cierto? Suavizando las cosas. Está pecando y manteniendo a su hermano en pecado al no corregirlo. Y eso es no aplicar amor. Si se entiende correctamente, entonces el material dado hasta ahora sobre los dones, se puede entender por qué Dios utiliza grandemente a un cristiano carnal a pesar de los pecados evidentes o escondidos de su vida. Sin embargo, en tales casos, Dios solo está bendiciendo el don y no al individuo personalmente. En el tribunal de Cristo, sin duda, habrá muchas sorpresas cuando unos cuantos líderes cristianos, incluso mundialmente conocidos, reciban muy poca recompensa de parte de Dios por sus pecados y carnalidades. El amor es la base para administrar bien mis dones. Siendo así, buscaría el beneficio del cuerpo y no el personal. Buscaría la gloria de Dios y no mi jactancia. ¿Cuántas personas, cierto, abusan de sus dones y buscan la fama mundial, cierto? Y tienen muchos resultados y dicen, pero ¿cómo captan a tanta gente, cierto? Bueno, en el tribunal de Cristo, cierto, van a recibir poca recompensa. Porque Dios tiene misericordia de las personas y utiliza aún a ese creyente carnal para un alcance más amplio, más grande que el que nosotros podemos estimar. Pero mi recompensa personal va a ser mínima, o la recompensa personal de estas personas va a ser mínima, porque no vivieron una vida espiritual y no aplicaron en este caso los dones de forma espiritual. ¿Ok? ¿Lo entienden? Sí, pastor. ¿Entienden la detrás? ¿Sí? ¿Más o menos? Veo unas caras de que no sé si tienen sueño de ayer o no entienden o si entienden. Bueno. ¿Están claros? Estamos entonces viendo el abuso de los dones. 5. La posesión de un don espiritual no significa necesariamente espiritualidad. Yo tengo un don, entonces soy espiritual. No, hermano, no tiene nada que ver. Porque dijimos que el don es regalado, ¿cierto?, por el Espíritu al momento de mi salvación. Y al momento de mi salvación yo no soy el creyente más espiritual porque soy un recién nacido.
Y si sigo así toda la vida, no quiere decir que soy espiritual. Sigo siendo un creyente carnal. Pero tengo un don igual. Entonces, que yo tenga un don, no quiere decir, o un don o dos dones, no quiere decir que soy el creyente más espiritual. Para nada. Y voy a mostrarles por qué. Podemos ver claramente esto entonces en la iglesia de Corinto. Esta dice la escritura que tenían entre sus miembros, entre los miembros de la iglesia de Corinto, decía que tenían todos los dones en la iglesia. Tenían todos los dones. Por ejemplo, eso lo dice 1 Corintios 1, versículo 7. ¿Qué dice 1 Corintios 1, versículo 7? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. 1.7? No, 1 Corintios 1 1, 7. De tal manera. Después el 11, que no lo colocaron en la nota. Pero son Capítulo 1, versículo 7. ¿Ya lo tiene, hermano Guillermo? Dejemos que lo lea para que. 1.7. de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Pablo? Atrás, ¿qué le dijo Pablo? No, la tiraste así, va a salvar. De tal manera que no le falta, ¿cierto? Ningún don, no hay ningún don que falte entre vosotros, ¿cierto? Entonces, la iglesia de Corintio era la tremenda iglesia porque tenían todos los dones. Les voy a mostrar algo. Esta iglesia en ese momento era una iglesia carnal, cismática, plagada de serios problemas. No hagamos ninguna comparación, ¿ya? Como dice la publicidad en la televisión, ¿sí? Cuando hay algo de... toda similitud de la realidad, claro. Es mera coincidencia, ¿ya? Corintios 1, verso 11, ¿qué dice? Mire. Sí, sí. Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que hay entre vosotros. Ok, y el capítulo 3, verso 1 al 4, mire. ¿Quién lo tiene? 3, 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren lo que dice Pablo, que eran carnales y que quería hablarles de forma espiritual como a gente madura y darles tal vez un alimento más sólido, pero no podía. Tenía que seguir dándoles leche, porque eran carnales, pero tenían todos los dones. Entonces, ¿por eso hay una contradicción? No, que tengamos dones no quiere decir que seamos los creyentes más espirituales que pueda haber en esta tierra. Fíjese, veamos también, les traje yo un poco del contexto de la iglesia de la primera carta de los Corintios. El capítulo 1, ¿cierto? Como dice ahí, miren lo que vemos en el capítulo 1. El capítulo 1 nos muestra divisiones en la iglesia de Corinto. El capítulo 2 dice que se portaban como inconversos, buscaban la sabiduría humana y no la de Dios. El apóstol les acusa de haber confiado en la sabiduría del mundo y no en la sabiduría de Dios, una sabiduría divina por medio del Espíritu de Dios. En el capítulo 3 les dice que son niños y carnales, recién lo leímos. Implica una iglesia infantil, sin madurez. Tuvo que enseñarles como a niños porque tenían celos, habían contiendas, actuaban como hombres, así como muchas veces actuamos nosotros como hombres carnales. En el capítulo 4, ¿cierto? No habían sido buenos y fieles administradores de los misterios de Dios. Ahí está nuestro versículo lema, ¿cierto? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? Capítulo 4, versículo 1. En el capítulo 5, ¿qué había en el capítulo 5? Inmoralidad, había fornicaciones dentro de la iglesia, sin que la iglesia hiciera nada. ¿Se acuerdan?
En el capítulo 6, ¿qué habían? Divisiones y peleas. No resolvían los problemas como creyentes, sino como el mundo lo hace. La señal para que el mundo conozca de nuestra identidad como hijos de Dios es el amor de unos a otros. En el capítulo 7, ¿qué había? Había una falta de entendimiento. ¿En qué cosa? ¿En qué área del capítulo 7? Ustedes lo leyeron. Los de atrás que están todos tapados, ¿eh? Quería ver si sabían o no el capítulo 7, en el matrimonio, ¿cierto? Y la familia. En el capítulo 8, no entendían lo relativo al sacrificio o a la carne ofrecida a los ídolos. La respuesta, ¿cierto? Lo vimos anteriormente cuando hablamos del débil, de la conciencia débil. La respuesta debe ser el amor por los débiles. Vendían la carne ofrecida a los ídolos. Unos decían que no se podía comer, ¿cierto? Los muy espirituales. Y Pablo dice que la carne es carne. Pero si alguien pequeño y maduro rechaza en su conciencia esto, uno como maduro debe tener la actitud para abstenerse de comer por causa de la conciencia del hermano débil, ¿cierto? Eso lo estudiamos ya en las conciencias. Capítulo 9. ¿Cuál era el problema del capítulo 9? ¿Alguien lo sabe sin leerlo? ¿Lo leyó? Ya, pues dije, sin leerlo. Capítulo 9. No tenían responsabilidad por el sostenimiento del ministerio. Por su inmadurez no habían asumido esta parte. Pablo les da 5 razones bíblicas por qué participar en el ministerio de los obreros. Capítulo 10. Falta de entendimiento sobre su conducta. Les pone como ejemplo el caso del pueblo de Israel. Y la aplicación para ellos es cómo usar para su provecho en su conducta las lecciones del Antiguo Testamento. Capítulo 11. No habían entendido la estructura de mando y la autoridad dada por Dios. Además les enseñan la manera correcta de tomar la cena. ¿Se acuerdan que tomaban la cena indignamente? Se apresuraban y se comían todo, ¿cierto? Y tomaban todo y decían, no tienen casa para comer y beber, ¿cierto? ¿Ah? Exacto. ¿Por qué? Porque ellos tenían solamente... bienvenido. Porque ellos tenían solamente el rito, pero no el simbolismo de lo que significaba la cena. Tenían una costumbre, pero no entendían espiritualmente lo que significaba la cena del Señor. En el capítulo 11, capítulo 12 al 14. ¿Cómo podemos concluir que el capítulo 12 al 14 se nos enseña doctrina cuando el apóstol está tratando problemas? Es una instrucción para abordar los problemas de hoy. En el capítulo 12:1, ¿cierto? Que lo leímos también la vez pasada, nos deja claro que eran ignorantes en cuanto a los dones. Pablo quiere corregir este problema, el problema de la ignorancia. Capítulo 15, no entendían la realidad de la resurrección. Tenían falsos profetas que entraron para enseñarles otra cosa. El apóstol les corrige de este problema. Capítulo 16, no habían cumplido su compromiso de ofrendar para las necesidades de Jerusalén. ¿Dónde hay un capítulo que muestre que eran espirituales? Ninguno. Pero tenían todos los dones. ¿Se fija, hermano? No se jacten de lo que tiene o posee en Cristo, porque no tiene mérito alguno usted en eso. No tiene mérito alguno. Fue un regalo de Dios que Él le dio. Ahora, si quiere alcanzar algo, úselo bien, para que Dios le bendiga y lo premie al usar bien sus dones y todo lo que Dios le da. Entonces podemos ver que la iglesia de Corintios tenía todos los dones, pero no eran espirituales. El contexto del libro de los Corintios era para resolver problemas, no enseñar doctrina. Es el contexto del libro de los Corintios. No significa que no podemos sacar enseñanzas de lo que Pablo mostró ahí. De hecho, estamos aprendiendo hoy de eso, de este libro. El libro, al contrario, nos enseña de los errores que nosotros tenemos que evitar para no ser igual a la iglesia de los Corintios. Tenemos que aprender esos errores, están manifestados ahí para que aprendamos. Yo siempre una vez les dije que todo está para, cierto, dice la Escritura, es útil, ¿cierto? Es útil para nosotros. Y decimos, ¿cómo Israel fue tan así? ¿Cómo la iglesia de Corintios fue tan así? Y démosle gracias a Dios que no escribió sobre nosotros, sobre la iglesia Bautista Trinidad. Porque estaríamos expuestos de igual forma. Entonces, debemos aprender de los errores
y alimentarnos, ¿cierto?, de los errores que el Señor dejó a nuestra disposición. ¿Dónde está el don que saca demonios? ¿No? Luis Vera, no, voy a tirar mi... Oye, no vine con el vestón santo. Le iba a tirar mi vestón para que salieran todos los demonios acá adelante. No. Bien. Bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? No, ya. El contrario, ¿cierto? El libro nos enseña de los errores que tenemos que evitar en nuestras relaciones como creyentes en la iglesia y cómo debemos enfocarnos en los temas prácticos del liderato, del matrimonio, el sostén a los obreros, la adoración en el espíritu correcto, la estructura de la autoridad de la iglesia, el problema de la rivalidad entre los miembros por lo que hacen, reflejando todo esto la falta de amor y entendimiento de la obra de Cristo por su iglesia. Entonces, aunque pienses que tienes un don, necesitas administrarlo espiritualmente, bien para que su desarrollo o manifestación sea también un resultado espiritual. Hermano, administra bien tu don para que seas un creyente espiritual y para que el resultado de esa administración tenga frutos espirituales. Por favor, crece y procura crecer en cuanto a esto. No debemos enfatizar los dones más que al dador de los dones. Amén. Dones no son la meta. Dones son instrumentos para llevar a cabo los propósitos de Dios. Amén. No debemos enfocarnos en la especialidad, sino que somos miembros de un solo cuerpo, un equipo. Cualquier tarea o función dentro de la iglesia me corresponde a ti. ¿No? ¿A quién le corresponde? A mí. Si la iglesia va a funcionar, cada área de la iglesia me pertenece. Cualquiera sea el don que tengamos, tenemos que pensar en el cuerpo. Debemos procurar eso. ¿Ve? Entonces, ese era el punto 5, hablando de los dones. Que tengamos dones no quiere decir necesariamente que seamos espirituales. Vamos entonces al punto número 6 en esta mañana. El punto número 6. El ejercicio, tome nota, el ejercicio de todos los dones espirituales, debe ser controlado por los frutos del Espíritu, en la vida de todos los creyentes. Repito, el ejercicio de todos los dones espirituales debe ser controlado por los frutos del Espíritu en la vida de todos los creyentes. Número 6. ¿Alguien atrás necesita más ayuda? ¿No? No están ni ahí. Prefiero quedar con la primera. Bien. Vamos mire, les voy a dar una idea. Van a decir todos que si el próximo aniversario vamos a dar domingo libre. No, los de atrás, hermanos, si acá están los espirituales. Tenemos todos los dones. Claro, acá están todos los dones. Nos vamos a hacer, vamos a arrendar Pirque, nos vamos a quedar allá. Cada día domingo, entonces vamos a arrendar Pirque el próximo año, nos vamos a quedar allá. Ahí matamos 2 pájaros de un tiro. Descansamos bien. Sí, no, si lo vamos a pedir antes esta vez. Ya, volvamos al estudio. 6, nos quedan 2 principios más. Entonces el ejercicio de todos los dones espirituales debe ser controlado por los frutos del Espíritu en la vida de todos los creyentes. El fruto del Espíritu es ejemplificado por el primer punto, ¿cierto? Amor. Y estamos hablando de los dones. ¿Y qué nos dijo los dones? Amor. Cuando hablamos de los frutos, ¿qué nos dijo los frutos?
amor, ¿cierto? Este es el mensaje de 1 Corintios 13. Ya leímos los versículos correspondientes. Los dones son los adornos del cristiano. Con ellos glorificamos a Dios. Pero no es lo mismo que el carácter. Lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y mucho más cuando estamos a solas, ¿cierto? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor cuando estamos a solas? Una de las confusiones que hay también cuando se estudia sobre los dones es que se confunden el fruto del Espíritu con los dones. No son lo mismo. Ahora, sí se complementan y trabajan en conjunto para un servicio mayor y excelente para la gloria de Dios. Son diferentes, porque el fruto del Espíritu, como dijimos, muestra mi madurez. Yo puedo tener dones siendo un creyente inmaduro, pero el fruto del Espíritu lo que demuestra es el trabajo del Espíritu en mi vida. Demuestra madurez. Un don muestra mi ministerio, mi servicio, pero el fruto muestra mi carácter, revela mi madurez. Una persona puede tener un don espiritual y ser inmadura espiritualmente, como dijimos, porque se recibe el don del Espíritu en el momento de llegar a ser un cristiano. Tú puedes estar dotado y tener el don de enseñanza, pero no posees la madurez para enseñar, ¿cierto? Por eso, en una buena administración espiritual de tu vida, los dones deben ser controlados por el fruto del Espíritu Santo. Si quieres utilizar bien tu don, debes tener el carácter de Cristo en tu vida primero, para que lo puedas utilizar bien. Debe reinar el amor, debe reinar el gozo, la paz, ¿cierto? La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la justicia y la verdad, ¿cierto? Le añadimos eso de Efesios. Este era cortito, ese era todo. No confundamos los dones, ¿cierto?, con el fruto. El fruto, ¿cierto?, hace y potencia mi don para que sea mayor y excelente delante de Dios. ¿Ok? El fruto tiene que ver con mi carácter. El don con mi servicio. Es una manifestación en mi servicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está clarito? Entonces explíquemelo, hermano. Sí, que me lo explica. ¿Quién está durmiendo por ahí atrás? Podrían señalarlo. Número 7. Si no hay duda, yo avanzo. A veces me dan miedo las preguntas de la hermana Joan, pero a veces me gusta que la Joan me haga la pregunta porque me hace preguntas. Bueno, los demás tienen todo claro ya. Pues yo después les voy a hacer una prueba y van a sacarse un 7. 7. Javi, ¿tenía una pregunta o no? Ya, pues dámela, pues estáis ahí con el medio de... Como diría mi padre, el que ante la duda abstente. No, dime. Si te la puedo responder, te la respondo. No se supone que... No necesariamente. O sea, tú lo vas ejerciendo, pero en la carne, si de forma natural. Pero por ejemplo, Sí, lo que pasa es que, no sé si lo nombré la vez pasada, pero también es algo que yo creo. También entendemos que el Espíritu Santo es el que otorga los dones como Él estima, como Él quiere. Pero yo creo que el Señor, ¿cierto?, entrega esos dones también de acuerdo a cómo es la persona, a su identidad, a su personalidad. Entonces, yo creo que también lo entrega de cierta forma así y se complementa. Y eso que yo era antes de ser creyente, ahora lo puedo hacer como creyente de mejor forma. Y entiendo por qué soy así de cierta forma, porque Dios crea en cierta forma y Él da vida. Y Él coloca una identidad en nosotros. ¿Me entiende? Ahora, cuando yo soy creyente, ahora lo veo como un don dado por Dios en ese momento de la salvación. Y esa personalidad que yo tenía, tengo que madurarla al don que Dios me dio, a las Escrituras. ¿Me entiende? Pero sí hay algo que se complementa de la naturaleza humana que uno tiene.
Sí, la dolencia de los dones son cuando yo lo uso en la carne, ¿cierto? Y no de forma espiritual. También tiene que ver con la personalidad. Porque hay gente, por ejemplo, el del servicio que dice, me gusta servir, pero cuando lo estoy usando en la carne voy a hacer tantas cosas que voy a terminar refunfuñando porque nadie hace algo. En cambio, un don de servicio espiritual lo hace. Una persona madura lo hace. Y de su boca no sale palabra alguna en contra de alguien o en contra de lo que otros no hacen. ¿Me entiende? O avasallar. ¿Por qué? No sé si... ¿Está bien la pregunta, mi hermano? ¿Está buena? No tengáis miedo. De mirando Bien. 7. Espéreme tantito, me dice. Espéreme tantito. Utilizado en la obra, aunque sea exacerbado, utilizado exacerbadamente, ¿es bueno? ¿Utilizado mal, dices tú, hermano? Mucho. Es que depende del corazón de la persona, porque yo no voy a entrar a juzgar. Si yo tengo, como le decimos siempre nosotros, al canapé, el que la hace toda. Pero si lo hace con un buen corazón, prefiero tener ese canapé que al que está apuntando y dice, ay, la hace toda y no sé nada. ¿Me entiendes? El efecto negativo sería externo. Externo. No para la persona. No. Si el que lo hace con un buen corazón, si lo hace con un corazón vanidoso, está mal. Pero eso lo juzga Dios, no, yo no voy a saber, a menos que Él lo diga. Me diga, yo estoy en todo con usted, pastor, yo le ayudo siempre. Ahí ya lo reprendo. Pero si la persona sirve, bien, la gloria es para Dios y Él va a ser recompensado. El otro que lo mira debería motivarse. Y decir, yo también quiero ese galardón, yo también quiero de ese premio del Señor, quiero esa bendición. Pasa de repente que alguien llega con algo y uno dice, no me quite la bendición. Amén. ¿Me entiendes? Cuando se exacerba el uso de un don en la obra, siempre es bueno. Es bueno. Efectos negativos. No veo un aspecto negativo. Imagínate exacerbar al evangelista, va a tener la iglesia llena. Sale a trabajar todo el rato nomás. ¿Me entiendes? No es bueno cuando la persona lo hace con el corazón correcto. No es bueno. Si la Biblia dice que debemos usar nuestros dones. Si lo quiero usar todo el día, bien, pues, rico para la gloria de Dios y para el crecimiento de la iglesia. Ahora, claro, todo tiene que ser utilizado dentro de una buena administración también. Porque si, no sé, por ejemplo, vámonos al ámbito familiar, si produce algún problema, hay que también administrarlo bien para que, por causa, ahí yo aplico el causa de los débiles. Porque mi familia no van a entender todos que yo quiero hacer todo en la iglesia, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, voy a ser equilibrado en ese sentido para no llamar también a uno que es más niño en mi hogar, por ejemplo. O mi esposa. Si yo todo el día estoy predicando, voy a dañar a mi esposa en ese sentido porque no voy a tener a su esposo nunca. Claro, tiene un equilibrio también en ese sentido. Pero el resultado, que al hacerlo espiritual, igual va a tener un resultado bueno. Como dije delante, que hay líderes que se van a encontrar con una gran sorpresa delante del Señor. Porque hicieron las cosas y Dios dio un resultado por un bien mayor. Pero no es que ellos lo hicieron bien, con un corazón correcto. Como siempre dice la Escritura, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo esta persona, si uno conoce sus creencias, tiene ese efecto en las multitudes? Y un efecto positivo. O uno conoce a la persona como... Bueno, Dios lo sabe. Amén. ¿Me entiendes? Hermano Germán, levantate la mano. Sí, pero es que la pregunta de exacerbar un don, que a mí me causa una duda sobre la misma pregunta. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, el don de servicio, que quiere servir. Pero, ¿qué pasa que en su capacidad, digamos, humanamente hablando, quizás va a abarcar hasta un punto limitado y se va a sobrecargar, aun cuando tenga el sentido de Ya. Bueno, sí, yéndonos a esa área, claro, ahí habría un problema. Yo me fui a otra área espiritual, por eso empecé a responder, espérame que no me pierdo la idea. Por eso empecé a responder a esa pregunta de esta forma ahora último, porque puedo causar un problema, ¿cierto? Ahora, el servicio a Dios, claro, hay capacidades que Dios nos da. Yo no, por ejemplo, si yo tengo el don de dar, ¿ya? Y la iglesia tenemos un templo que construir, nos faltan 10 millones. Ya voy a ir, voy a sacar un crédito por 10 millones. Total, Falabella me lo da fácil.
No es chiste, me dan 10 millones. Y los voy a dar a la iglesia. No, lo hice mal. Ahí lo hice mal. Ahí lo hice mal, porque no tenía eso. No tenía que haberlo hecho así, no tenía cómo hacerlo. Ahora, si yo tengo 100.000 pesos, que yo digo, puedo disponer de eso. Toma, hermanos tesoreros, esto es para el templo. Con corazón generoso. Y lo puedo dar porque lo tenía para darlo para la obra. ¿Me entienden? En mi casa no falta nada, está todo el alimento cubierto, los niños tienen todas sus cosas, ¿cierto? Y lo puedo dar. Ahora, yo tampoco juzgo, por ejemplo, en el pasado hemos tenido hermanas, viajes, ¿cierto? Y hermanas que ustedes ven sus condiciones y son escasas, ¿ya? Para no decir una palabra que pueda molestar. Sus recursos son escasos, pero de repente me han sorprendido llegando con tremenda ofrenda. Ahora, no se endeudaron, estamos claros en eso. Lo tenía. Pero Dios los bendijo, Dios los bendijo para dar. Entonces, es todo con el corazón, es todo siempre con equilibrio. Por eso estamos hablando de cómo administrar bien nuestros dones. No estamos hablando, y que más adelante, por la gracia de Dios, vamos a estudiar los dones. Eso es en otro periodo. Ahora estamos hablando cómo administrar bien los dones. Y ahí, sí, responde, hermano, su pregunta, que está bien hecha, en forma de exacerbar los dones. Claro, sí, hay un desequilibrio en mi vida, yo lo estoy usando mal. Pero no es malo, a lo que yo cuando entendí al principio, no es malo querer usar mi don, y si me repito el plato lo uso. No es malo. Y si me repito el plato de nuevo lo hago. ¿Me entiendes? A eso yo entendí en principio. No sé si quedaron claros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hermano Germán? ¿Sí? Ok. ¿Hermana Marisela? Sí, lo que pasa es que yo me acuerdo cuando aprendíamos con mi esposo, hablábamos mucho de dones, la intimidad en realidad. Y una de las cosas que lo que pregunta el hermano Felipe, el riesgo es que a veces el don va a hacer cosas que Dios nunca le pidió. Exacto, sí, sí. Y se va a equivocar, pero medio a medio, por ejemplo. El riesgo es que a veces el don va a ser algo que Dios nunca le pidió, al exacerbar eso. Eso está diciendo. Hay un riesgo en hacer algo, ese es otro riesgo también, hacer algo que Dios nunca te pidió, por querer suplir algo. Y eso es esas son las dolencias también, hermana Scarlett. Por ejemplo, del de dar o el de servicio. El de dar que vea a una persona que está en disciplina. Por Exacto. ejemplo, el don de servicio, ir a socorrer a alguien que Dios nunca le pidió. Por ejemplo, el don de exhortación, ir a aconsejar a alguien que Dios nunca le pidió, claro. Cosas así, entonces hay mucho riesgo en exacerbar el don. Primero mejor que oren para ver si Dios se lo está pidiendo. Sí. Bueno, es bueno conversar, uno va entendiendo y ampliando más el parámetro. ¿Ve que habían preguntas? El abanico sea amplio. Claro. Usándolo bien dentro de la iglesia no tendría techo. Eso son para ser utilizados dentro de la iglesia. Pero es bueno esos ejemplos que da hermana Marisela. Por ejemplo, ir a aconsejar a alguien que Dios nunca te ha mandado a aconsejar. Se vaya a meter en un problema por tener el don de exhortación. Yo voy a ir a exhortar a todos mis hermanos. Lo voy a hermano. No, te vaya a meter en un té, de repente te va a dar un portazo en la cara que te va a doler. Entonces, claro, ahí se está exacerbando de mala forma el don y ahí pasamos a la dolencia. Pero ese es otro seminario más. Ya está ahí, ya está en el horno, Hay un material bueno que tengo ahí de los dones, donde aparecen 21 dones. Y ustedes dicen, hay 7 nomás. Hay 21 dones. Ahora, de esos 21, por lo menos, más de la mitad pueden ser utilizados. Hay dones. Bueno, yo voy a nombrar un poquito el próximo domingo. Voy a nombrar un poquito de dones. Voy a nombrar los dones operacionales que salen en Romanos, los 7. Pero voy a nombrar otros que no se usan y que sabe que yo, no sé si a Jorge le compartía, compartíamos. Cuando empecé a ver este tema de los dones, dije, uy, el don de, por ejemplo, de sabiduría, el don de discernimiento. Uy, me asemejo yo a esto. No el de sabiduría, pero el otro. Hay un don de fe, que yo creo que mi papá lo tenía. Porque a veces yo confundía el de profecía y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no hago que esto no llueva más? Pero está el don de fe, que tal vez nos faltó crecimiento en cuanto a eso. Y bueno, si en esta dispensación lo podemos aprender, lo aprendemos. Pero hay hartos dones que uno dice, interesante. Y uno como que se ve, oye, ahora sí reconozco mi identidad espiritual.
me siento más para este lado que para este otro lado que yo pensaba que tenía. Así que bueno, a su tiempo, Joan, a su tiempo, voy a explicar más los dones. ¿Llegó el Cristian? ¿No? Y tiene que llegar el Cristian para que esté lista las cosas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo unos para hacerlo. Tengo unos minutos más entonces. Que quiero terminar con el número 7, que es otro principio, y así dejamos, la próxima semana entramos derecho a los dones, a entender un poco más de dones que están en Romanos. Número 7 también es cortito. Los dones espirituales se deben discernir. Los dones espirituales se deben discernir, comprender, entender, descifrar, para que entiendan lo que es discernir. Yo me acuerdo que Felipe hizo un estudio sobre el discernimiento, ¿cierto? Un jueves. Los dones espirituales se deben discernir, comprender, entender o descifrar. Eso quiere decir la palabra. ¿Ok? Número 7. Los bautistas necesitan saber qué dones tienen. ¿Quién conoce su don? Levante su mano, por favor, los que conocen su don. ¿Ok? 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 Ahora, no es para humillar a nadie, pero ¿quién no conoce su don? ¿Ok? 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 Bien. Estamos casi miti-miti, ¿eh? Estamos casi miti-miti. Va a ser bueno entonces entender. El don espiritual de uno puede ser discernido a través de la palabra de Dios o a través de la profecía. A través de la palabra de Dios. Los dones espirituales se deben discernir. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. O sea, estudie la palabra para que pueda entender qué don tiene usted. Para que pueda discernir su don. Romanos 1:11 y Romanos 15:29. Fuerte y claro, por favor. Amén. 15:29. Amén. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Cuando hablamos de los frutos, ¿cierto? Del Espíritu, o del fruto del Espíritu, uno tiene que acostumbrarse a decir del fruto del Espíritu, analizamos Romanos 1:11 y vimos este verso y quiero que recordemos el contexto. Está Pablo deseando visitar a los hermanos en Roma, ¿cierto? Que hasta ese momento se les había hecho a él imposible de ir a verlos, pero él está manifestando el deseo de ir a visitarlos y ministrarlos. Pablo también les expresa cuál era el propósito de su visita. Con respecto a los dones, él muestra en el versículo 11 que quiere comunicarles algún don espiritual. Y sabemos ya que la iglesia tenía todos los dones, sabemos ya que los dones los da el Espíritu Santo. Entonces no es que Pablo quería darle dones, ¿cierto? No es que Pablo iba a concederle dones, porque esa es la obra del Espíritu Santo, sino que Pablo quería ejercer sus propios dones para el beneficio y crecimiento de la iglesia. Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Romanos 1:11. ¿Ok? La palabra de Dios impartida entrega sabiduría a los creyentes, entrega entendimiento para comprender los dones que cada uno posee. Debe, hermano mío, prestar mucha atención a la palabra de Dios, para que Dios le comunique por medio de esta, ¿cierto? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es el don que le ha concedido? Y de alguna forma Dios le va a hacer entender cuál es su don. Al estudiar y escudriñar las Escrituras, usted va a poder entender. Entonces, que usted me diga o piense, yo no sé cuál es mi don. Bueno, empiece entonces a estudiar las Escrituras, porque ellas van a revelar, ¿cierto?, lo que Dios ha preparado y ha dispuesto para usted. Y la segunda forma en que uno puede entender también el don es con la ayuda, bueno, ahí dice del presbiterio, pero más que nada por el capítulo de Timoteo 4:14. Con la ayuda del pastor usted puede también entender su don, y eso le va a gustar a todos, porque si pastor, dígame cuál es mi don, no, estudie.
Amén. Estudie, no sea flojo. Pablo exhorta, ¿cierto? Y conocemos 1 Timoteo 4:14. Pablo exhorta a Timoteo a ser diligente. El don es el don espiritual que éste recibió mediante la profecía, mediante la palabra. Los pastores frecuentemente disciernen los dones espirituales dentro de la membresía de la iglesia que ellos apacientan. Por eso puse frecuentemente, porque yo no puedo discernirlo de todos ustedes. Hay algunos que sí les saco la foto, hay otros que la foto está un poco nublada todavía. Borrosa. No se ha revelado todavía. De hecho, su labor es poner a los miembros en ministerios y oportunidades en donde ellos puedan hacer uso de sus dones. Por eso, hermanos míos, los que tienen ministerio están en ese ministerio, no porque se han encachado, es porque tienen ciertos dones que apuntan, ¿cierto?, para poder servir en esa área. En este caso, el don de Timoteo vino a través de la profecía, de la predicación, y fue reconocido en él por los pastores de su iglesia. La imposición de manos era su reconocimiento simbólico y la identificación con ese don, en el caso de Timoteo, ¿cierto? Entonces, el creyente, hermano mío, tiene que esforzarse en conocer su don. No puede llevar años y años y años, y es verdad, hermano, no puede llevar años y años y años sin conocer su don. Debería estudiarlo, debería comprar su libro, debería leer su Biblia, debería investigar, leer. Hay tanta información hoy en día al acceso. Antes era más difícil, había tan poca literatura, ahora hay tanta literatura que para los temas de la Biblia que uno puede hacerlo. Hay tanto buen escritor también que uno podría leerlo, pero por sobre todo leer las escrituras, porque ahí están las características de cómo deben ser los dones. Entonces, ¿está esa forma o está la ayuda en consejería de su pastor? Y eso sale más caro. No, pero que sale una 11. Entonces le sale más caro. Bien, hermanos, llegamos hasta aquí hoy.